cada uno de sus discípulos la imagen de Dios, volver a retomarla después de la caída de Adán. Dedicó su tiempo a tratar con cada uno de ellos, a pesar de las diferencias que existían. Él sabía que tenía una tarea que desarrollar. Y fue un trato que no solamente alcanzó buen porcentaje en sus 3 años y medio de ministerio, sino que aún después todavía, por medio del Espíritu Santo, siguió trabajando con cada uno de ellos. Creo que una de las misterios de esto, o en dónde radicaba el potencial para poder trabajar con cada mentalidad. Comentábamos hace rato acerca del Salmo 133. Fíjate que yo estuve considerando un poquitito acerca del Salmo 133, porque cómo hacer para que los hermanos se mantengan habitando juntos en armonía. Sin duda, Dios tuvo que desarrollar un trabajo en cada uno de ellos, entenderlos. Y yo creo que la paciencia, el ser condescendiente, el ser amable, algunas veces de usar un poquitito palabras fuertes, algunas reprensiones, fueron formando en ellos una mentalidad que los hizo entender que era mejor dar que recibir. Entonces yo meditaba un poquitito en este salmo que bendijo mucho mi vida, porque si vos te das cuenta, el Salmo 133 es agradable cuando los hermanos habitan juntos en armonía. Y dice el Salmo que es como el óleo precioso sobre la cabeza que desciende. Entonces esa palabra me habla a mí de que hubo un cerebro, en este caso el Señor, el que se encargó de enseñarles, trabajarles, tenerles la paciencia para formar en ellos la mentalidad de Dios. Yo veo que primeramente, bueno, Dios lo logró. Veo que fue un reto, por decir así. ¿Por qué es importante tener estas buenas relaciones ministeriales? Y vamos a hablar, no solamente se aplica al ministerio, se aplica a la familia, se aplica a la sociedad y se aplica a la iglesia. La importancia de que tengamos buenas relaciones. Cuando hablamos de ese salmo, previo de eso, Israel no tenía esas relaciones. Y miramos que entre las mismas tribus estaban peleándose y habían guerras entre ellos mismos. Eso trajo destrucción, trajo pobreza, trajo mujeres viudas, trajo hijos sin padres, huérfanos, etcétera, etcétera. Lo que trae cuando no se encuentran esas buenas relaciones. Jesús lo logra. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo podemos lograr, Juan? Y quizás el reto de hoy, ¿no? ¿Cómo logramos que venga una buena relación ministerial? ¿Cómo logramos que entre ministros haya esa relación que debe de haber? Y miramos que lo que puede traer a no haberlo, ya lo dijimos, va a traer destrucción, va a traer división, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería uno de los puntos que lo logra Jesús? ¿Cómo lo logra? Mencionaba yo que había un cerebro, en este caso la mentalidad que el Señor tenía en cuanto a poder aportar. Esa es una de las armas que nosotros tenemos si en realidad entendemos a Dios. Él iba a aportar todo el potencial que tenía. En un principio, yo creo que hasta la fecha, no llegó a demandar de los discípulos, sino llegó a dar el conocimiento, la paciencia, el amor, la comprensión, el cuidado, el perdón, etcétera. Todo lo que él aportó para poder hacer que al final ese discipulado se mantuviera unido. Y así no solamente desarrollar un propósito para con sus vidas, para con sus familias, sino a nivel ministerial. Y yo pienso que eso radica en que nosotros como ministros podamos absorber la mentalidad de Dios y entender